Hay mujeres que se arrodillan para limpiar manchas de vino, y hay mujeres que se arrodillan para destruir imperios. Elena Castillo lleva 5 años usando un uniforme gris, que huele a lavanda y lejía, limpiando los mismos pisos de mármol que una vez eligió con sus propias manos. Nadie la reconoce. Nadie recuerda que esa mansión en el corazón de Manhattan, con sus techos de 6 metros y sus ventanales que miran al Central Park, fue diseñada por ella, soñada por ella, pagada con el sudor y la sangre de un amor que ya no existe. Hoy, mientras pasa el trapo sobre una mancha de Burdeos derramada por desprecio, Elena no tiembla, no llora, solo cuenta. Cuenta los días, las humillaciones, los errores de un hombre que cree que ya ganó. Pero esta noche, en medio de copas de cristal y corbatas italianas, ese hombre va a descubrir algo que su arrogancia nunca le permitió ver, que la mujer de rodillas frente a él no está pidiendo perdón. Está esperando el momento exacto para recordarle quién construyó ese trono desde donde él la mira con desprecio. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo Elena va a usar esas palabras en alemán para desmantelar el imperio de Julian Thorne, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, España? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Elena y esa noche que cambiará todo para siempre. Porque hace 5 años, cuando Mateo Castillo murió en un accidente que olía demasiado a conveniencia, nadie lloró más fuerte que ella. Nadie perdió más que ella. Su fortuna, su nombre, su lugar en el mundo. Todo se lo tragó un hombre llamado Julian Thorne, un socio sin escrúpulos que usó contratos firmados en confianza y cláusulas enterradas en letra pequeña para quedarse con todo. Desde entonces, Elena vive en un estudio de 30 metros cuadrados en Queens. Toma 2 autobuses para llegar al trabajo y guarda cada centavo que gana limpiando la casa que alguna vez fue suya. Pero lo que Thorne no sabe, lo que ninguno de esos invitados con trajes de seda sabe, es que Elena Castillo no vino aquí a sobrevivir. Vino a cobrar. Y esta noche, mientras él celebra la compra de una red de hospitales que perteneció a la fundación de su difunto esposo, Elena va a hacer algo que nadie espera. Va a hablar. Y cuando lo haga, el silencio que siga será tan afilado que cortará todo lo que Thorne construyó sobre mentiras. Manhattan 2025. La ciudad donde los sueños se compran con sangre y se venden con sonrisas. En el piso 42 de una torre de cristal y acero, donde el aire acondicionado zumba como una promesa de eternidad, vive Julian Thorne, el hombre que convirtió la tragedia ajena en su fortuna personal. Pero antes de que él llegara, antes de que ese penthouse se llenara de arte contemporáneo y muebles daneses, esos espacios resonaban con otras voces. La voz de Mateo Castillo, un promotor de eventos que transformó galas benéficas en movimientos sociales, que hacía que millonarios europeos lloraran mientras firmaban cheques para orfanatos en Centroamérica. Y junto a él, siempre junto a él, estaba Elena, no como una sombra, sino como la arquitecta invisible de cada triunfo. Ella traducía contratos en 4 idiomas, negociaba con banqueros suizos, memorizaba cláusulas fiscales mientras Mateo encandilaba al mundo con su carisma. Juntos eran invencibles. Hasta que una noche de diciembre, en una carretera helada de Connecticut, el coche de Mateo perdió el control y se estrelló contra un árbol. La policía dijo que fue el hielo. Elena siempre supo que fue algo más. Ahora, 5 años después, Elena Castillo tiene 45 años.
y manos que arden de tanto restregar. Se levanta a las 5 de la mañana cuando Queens todavía duerme bajo una neblina gris que huele a diésel y a esperanza rota. Se trenza el cabello castaño con hebras plateadas que se niega a teñir. Se pone el uniforme gris que le entregaron el primer día de trabajo y esconde su alianza de oro bajo un esparadrapo en el dedo anular. Esa alianza, desgastada por los años, es lo único que queda de su vida anterior. No la vende porque no necesita el dinero para sobrevivir. Necesita el recordatorio. Cada vez que siente el metal tibio contra su piel, recuerda por qué está haciendo esto. ¿Por qué acepta que Thorne le hable como si fuera invisible? ¿Por qué limpia los baños donde él se ducha? ¿Por qué dobla las sábanas de la cama donde duerme con mujeres que tienen la mitad de su edad y el doble de su vacío? Elena no es una empleada, es una espía en territorio enemigo. Y cada factura que encuentra en la basura, cada conversación telefónica que escucha mientras aspira las alfombras, cada correo electrónico que él deja abierto en su laptop, es una pieza más del rompecabezas que está armando en silencio. La mansión misma es un fantasma de lo que fue. Elena recuerda cuando eligió el mármol de Carrara para el vestíbulo, cuando convenció a Mateo de instalar ventanales de piso a techo para que la luz de la mañana entrara como una bendición. Ahora, esos mismos ventanales reflejan el rostro de una mujer que el mundo olvidó. Pero Elena no necesita que la recuerden, solo necesita que la subestimen. Y Julian Thorne, con su traje de Tom Ford y su ego del tamaño de Manhattan, ha cometido el error más grande de su vida: creer que una mujer de rodillas no puede ser peligrosa. Cada noche, cuando termina su turno y regresa a Queens, en el autobús que huele a cansancio ajeno, Elena saca un cuaderno de tapas negras y anota todo: fechas, nombres, números de cuenta, conversaciones. Tiene una memoria fotográfica que Thorne nunca supo que existía, porque en los años en que ella trabajó junto a Mateo, siempre dejó que él se llevara el crédito. Ahora, esa invisibilidad es su arma más letal. La noche de la gala llega como un monstruo vestido de seda. Julian Thorne ha organizado una cena para 50 inversionistas europeos, hombres y mujeres que mueven fortunas con un movimiento de cejas, que deciden el futuro de hospitales y escuelas desde mesas de caoba pulida. Esta noche, Thorne quiere impresionarlos con la adquisición más reciente de su imperio, una red de hospitales que alguna vez perteneció a la Fundación Mateo Castillo, la organización benéfica que su difunto esposo construyó para ofrecer atención médica gratuita a comunidades latinas en toda América. Thorne ha convertido esos hospitales en clínicas privadas de lujo, donde una consulta cuesta lo que una familia pobre gana en 6 meses. Y esta noche, mientras las copas de champán Moet se multiplican y los canapés de caviar circulan en bandejas de plata, él va a celebrarlo. Elena lleva todo el día preparando la casa. Ha pulido cada copa, ha doblado cada servilleta de lino blanco, ha verificado que las rosas importadas de Ecuador estén frescas en cada centro de mesa. Nadie nota su presencia. Ella es parte del mobiliario, un elemento más de la decoración perfecta que Thorne necesita para alimentar su ilusión de grandeza. Pero a las 9 de la noche, cuando los invitados ya están sentados en el comedor principal y las conversaciones fluyen en francés, inglés y alemán, algo cambia. Thorne está de pie junto a la cabecera de la mesa, con su novia de 28 años colgada de su brazo como un accesorio caro. Está contando una anécdota sobre cómo rescató la fundación de la bancarrota, omitiendo convenientemente que fue él quien creó esa bancarrota desviando fondos a cuentas fantasma. Los inversionistas ríen, aplauden, brindan. Y entonces, en medio de ese teatro de falsa elegancia, Thorne toma su copa de vino tinto, camina hacia donde Elena está sirviendo agua y con un movimiento que parece accidental pero que ella reconoce como deliberado, derrama el burdeo sobre el tapete persa que costó $40,000. El líquido se expande como sangre. El salón queda en silencio por un instante. Thorne mira a Ana Elena con una sonrisa que no llega a sus ojos y dice, en español, para que ella entienda perfectamente la humillación: «Señora, creo que tenemos un pequeño accidente. ¿Sería tan amable de limpiarlo? Ahora mismo, por favor». Elena siente el calor subir por su cuello.
pero su rostro permanece inmóvil. Ha entrenado 5 años para este momento. Se arrodilla, saca el paño que lleva en el bolsillo del delantal y comienza a frotar la mancha mientras los invitados retoman sus conversaciones, incómodos por el teatro de crueldad al que acaban de asistir. Thorn regresa a su lugar en la mesa y levanta su copa hacia un grupo de inversionistas suizos. «Disculpen la interrupción», dice en inglés con acento perfecto. «Ya saben cómo es. El personal de estos días. Una reliquia de tiempos de gestión amateur». La frase cae como un insulto diseñado para entretener, y algunos invitados ríen por cortesía. Pero Elena, con las rodillas contra el mármol frío y el olor a vino impregnando sus manos, no tiembla. No aparta la mirada del suelo. Solo espera, porque sabe que Thorn, en su arrogancia infinita, está a punto de cometer el error que ella ha estado esperando durante 1825 días. Thorn se vuelve hacia los inversionistas suizos, 2 hombres de trajes grises y relojes que cuestan más que un auto, y comienza a hablar en alemán. Es un alemán jurídico, arcaico, lleno de tecnicismos que él ha memorizado para impresionar, para demostrar que es más que un oportunista con suerte. Está explicando una cláusula del contrato de fusión que acaba de firmar, una cláusula que permite transferir activos sin supervisión fiscal, enterrada en la página 112 bajo un lenguaje tan complejo que nadie se molesta en leerla. Los suizos asienten, impresionados no tanto por su conocimiento sino por su audacia. Y entonces, mientras Thorn pronuncia la frase que cree que sellará su victoria, mientras todos en esa mesa están hipnotizados por su actuación, Elena levanta la mirada. Sus ojos, que han estado ocultos bajo párpados cansados durante 5 años, brillan con una claridad que corta el aire como un bisturí. Y en un alemán perfecto, con la pronunciación precisa de alguien que estudió en Heidelberg, dice una frase que detiene el tiempo. «Disculpe, señor Thorn, pero la cláusula 42 que está citando no dice eso. De hecho, dice algo mucho peor. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que tragarte el orgullo para proteger lo que amas? ¿Has sentido ese fuego en el pecho cuando alguien te humilla creyendo que ya te derrotó?» Elena lleva 5 años esperando este momento. 5 años limpiando pisos que alguna vez fueron suyos. 5 años guardando silencio mientras el hombre que destruyó su vida celebra sobre las cenizas de su familia. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez tuviste que ser más fuerte de lo que creías posible, déjame un comentario contándome de dónde eres. Escribe tu país, tu ciudad, porque saber que me lees desde Argentina, desde México, desde Venezuela, desde Colombia, desde Uruguay o desde España, me ayuda a seguir trayéndote estas historias que nos recuerdan que la dignidad nunca se pierde, solo se esconde, esperando el momento perfecto para regresar. Y si quieres saber cómo termina esta noche, cómo Elena va a usar esas palabras en alemán para desmantelar el imperio de mentiras de Thorn, entonces quédate conmigo. Dale like para que YouTube sepa que estas historias importan, para que más personas como tú y como yo podamos encontrarlas. Porque cada like, cada comentario, cada suscripción, me ayuda a poner comida en la mesa de mi familia, mientras sigo contándote las historias de gente que se negó a rendirse. Ahora sí, sigamos, porque lo que está a punto de pasar en ese comedor va a cambiar todo. El silencio que sigue a las palabras de Elena es tan denso que se puede masticar. 50 cabezas se giran hacia ella, hacia esa mujer de rodillas con un trapo manchado de vino en las manos, hacia ese uniforme gris que de pronto parece un disfraz demasiado obvio. Thorn se congela con la copa a medio camino de sus labios. Su sonrisa profesional se resquebraja como porcelana barata. Los inversionistas suizos intercambian miradas confundidas, porque una empleada doméstica que habla alemán jurídico es una contradicción que sus cerebros millonarios no pueden procesar. Uno de ellos, un hombre de pelo blanco y gafas sin montura llamado Klaus Bergmann, se inclina hacia adelante con curiosidad genuina. «¿Perdón?», dice en alemán, dirigiéndose a Elena. ¿Qué quiere decir con que dice algo peor? Elena no se levanta todavía. Sabe que el impacto será mayor si permanece donde está, si deja que ellos la vean exactamente como es. Una mujer que ha sido pisoteada pero que nunca, ni por un segundo, se dejó quebrar.
La cláusula 42 del contrato que el señor Thorne acaba de mencionar. Dice Elena en ese alemán perfecto que aprendió cuando Mateo y ella negociaban con bancos en Zúrich. No habla de transferencia de activos. Habla de exención fiscal basada en estatus de organización benéfica. El problema es que la Fundación Mateo Castillo perdió ese estatus hace 3 años, cuando el señor Thorne redirigió el 70% de las donaciones a una cuenta en las Islas Caimán, registrada bajo el nombre de una corporación fantasma, lo que significa que cada transacción realizada bajo esa cláusula es, técnicamente, fraude fiscal internacional. Y si no me equivoco, caballeros, ustedes están a punto de firmar un contrato que los convertiría en cómplices de ese fraude. Las palabras caen como bombas sobre la mesa. Klaus Bergman deja su tenedor sobre el plato con un ruido metálico que resuena como una sentencia. Su colega, un hombre más joven con el pelo engominado hacia atrás, saca su teléfono y comienza a escribir frenéticamente. Thorne intenta reír, un sonido forzado que sale de su garganta como el graznido de un cuervo herido. «Esto es ridículo», dice Thorne, cambiando al inglés porque su alemán de repente le parece insuficiente. «Esta mujer es mi empleada doméstica. No sé qué clase de juego está jugando, pero les aseguro que no tiene idea de lo que está hablando». Pero Elena sí se levanta ahora, lentamente, como una reina que se ha disfrazado de mendiga, y finalmente decide quitarse la máscara. Deja el trapo sobre la mesa, justo al lado del plato de Thorne, manchando el mantel blanco con vino tinto como si fuera sangre. «No soy solo su empleada doméstica, señor Thorne», dice Elena, ahora en español, dejando que cada palabra suene con el peso de 5 años de humillación contenida. «Soy Elena Castillo, la viuda de Mateo Castillo, la mujer que diseñó cada centímetro de esta casa. La mujer que memorizó cada contrato que usted firmó porque yo era quien los traducía cuando mi esposo todavía confiaba en usted». El rostro de Thorne pierde todo el color. Su novia suelta su brazo como si de repente quemara. Los murmullos estallan alrededor de la mesa en 4 idiomas diferentes, una sinfonía de shock y fascinación morbosa. Klaus Bergman se pone de pie. Es un hombre alto, con la postura de alguien acostumbrado a que le obedezcan sin preguntas. «Señora Castillo», dice en español con un acento alemán tan marcado que cada sílaba suena como una piedra cayendo al agua. «¿Está usted diciéndome que tiene pruebas de lo que acaba de afirmar?» Elena mete la mano en el bolsillo de su delantal y saca un pendrive. Es pequeño, negro, insignificante, pero en ese pedazo de plástico y metal vive la ruina completa de Julian Thorne. «Tengo 5 años de pruebas», dice Elena, y su voz es firme como roca. «Cada correo electrónico que el señor Thorne borró, pero que yo recuperé de su papelera de reciclaje. Cada documento que trituró y que yo reconstruí pieza por pieza durante las noches en que creía que yo estaba limpiando su oficina. Cada conversación telefónica que él tuvo pensando que yo no entendía inglés financiero. Cada transferencia bancaria a cuentas en paraísos fiscales. Todo está aquí». Coloca el pendrive sobre la mesa, frente a Klaus, como quien pone una granada sin seguro en medio de un picnic. Thorne se levanta tan rápido que su silla cae hacia atrás con un estruendo. «Esto es una locura», grita, y ahora su voz tiene un tono agudo, desesperado, el sonido de un hombre que siente el suelo desmoronándose bajo sus pies. «Ella está loca, está amargada porque su esposo murió y yo tuve que salvar su negocio del colapso. No pueden creerle a una mujer despechada que se infiltró en mi casa como empleada». Pero Klaus no lo está mirando a él. Está mirando a Elena, estudiándola con la intensidad de alguien que sabe reconocer la verdad cuando la ve. «Señora Castillo», dice Klaus lentamente, «¿usted y yo nos hemos visto antes?» Elena asiente. «Sí, señor Bergman, en Zúrich, hace 7 años. Usted cenó en nuestra casa cuando mi esposo y yo negociamos el financiamiento para la primera clínica de la fundación en Guatemala. Usted me dijo que mi strudel de manzana le recordaba al de su abuela. Yo llevaba un vestido azul y mi cabello era más oscuro. Pero soy la misma mujer». Klaus Bergman cierra los ojos por un momento largo, como si estuviera rebobinando su memoria. Cuando los abre, hay algo en su mirada que no estaba antes. Reconocimiento, y con él, furia. «Dios mío,
susurra en alemán. Usted es ella. Usted es la mujer que traducía para Mateo, la estratega. Se vuelve hacia Thorne con una expresión que podría congelar lava. Julian, ¿qué demonios has hecho? Thorne retrocede, buscando palabras, buscando una salida, pero no hay ninguna. Los otros inversionistas comienzan a levantarse, algunos indignados, otros simplemente asustados de estar demasiado cerca de un escándalo que podría salpicarlos. La novia de Thorne agarra su bolso Hermès y sale del comedor sin decir una palabra, sus tacones repiqueteando contra el mármol como disparos. Elena permanece inmóvil en el centro del caos, con las manos manchadas de vino y los ojos secos, sin una sola lágrima, porque las lágrimas son para las víctimas, y ella dejó de ser una víctima el día que decidió infiltrarse en la guarida del lobo. Un inversionista francés, un hombre con bigote gris y chaleco de 3 botones, toma su copa de vino y la levanta hacia Elena con una expresión que mezcla respeto y horror. «Madame», dice en francés, «esto es extraordinario, pero también es muy peligroso. Usted entiende que lo que acaba de hacer podría arruinar su vida tanto como la de él». Elena sonríe por primera vez en 5 años, y esa sonrisa no tiene nada de alegría. Es la sonrisa de alguien que ya perdió todo lo que amaba y por lo tanto no tiene nada más que perder. «Señor», responde en francés impecable, «mi vida ya fue arruinada. Esta noche solo estoy recuperando mi dignidad». Klaus toma el pendrive de la mesa y lo sostiene entre sus dedos como si fuera una reliquia sagrada. «Necesitaré ver estos archivos», dice. Su voz ahora completamente profesional, despojada de toda emoción. «Si lo que dice es cierto, señora Castillo, este contrato queda anulado de inmediato. Y además, estaré obligado a reportar estos hallazgos a las autoridades fiscales de 3 países». Elena asiente. «Haga lo que tenga que hacer, señor Bergman. Yo ya hice lo mío». Thorne intenta una última jugada desesperada. Se acerca a Elena, invadiendo su espacio personal, usando su altura y su porte para intimidarla como ha hecho con tantos otros. «Tú no sabes con quién te estás metiendo», le dice en voz baja, solo para que ella lo escuche. «Tengo abogados que van a destrozarte. Voy a demandarte por difamación, por invasión de privacidad, por robo de información corporativa. Cuando termine contigo, no vas a poder ni limpiar baños en un McDonald's». Elena no retrocede ni un centímetro. Lo mira directamente a los ojos, y en esa mirada hay 5 años de dolor convertido en acero. «Adelante, Julian», dice con una calma que es más aterradora que cualquier grito. «Demándame, llévame a corte, por favor, hazlo, porque no hay nada que desee más que contarle a un juez, bajo juramento, cómo asesinaste a mi esposo». El silencio que sigue a esas palabras es absoluto. Thorne se queda paralizado, su rostro ahora no solo pálido sino verdoso, como si fuera a vomitar. ¿Qué acabas de decir?», tartamudea. Elena da un paso hacia él, y ahora es ella quien invade su espacio, quien lo hace retroceder. «Dijiste que Mateo murió en un accidente, hielo en la carretera, ¿verdad? Pero yo sé que tú pagaste para que el mecánico saboteara los frenos de su coche 3 días antes. Tengo los registros bancarios de la transferencia que le hiciste. Tengo los mensajes de texto que intercambiaron. Tengo todo, Julian. Y si me llevas a corte, todo eso se hace público. Así que pregúntate, ¿realmente quieres que el mundo sepa que eres no solo un ladrón, sino también un asesino?» Thorne se desploma en su silla, su imperio entero colapsando en tiempo real. Los inversionistas comienzan a abandonar el comedor uno por uno, sacando sus teléfonos, llamando a sus abogados, distanciándose del hombre que hace 5 minutos era el centro de su admiración. Klaus Bergman coloca una mano sobre el hombro de Elena, un gesto pequeño pero cargado de significado. «Señora Castillo», dice suavemente, «¿necesita protección? ¿Transporte? Lo que sea». Elena niega con la cabeza. «Solo necesito que la justicia se haga, señor Bergman. El resto puedo manejarlo sola». Pero la noche aún no ha terminado. Cuando el último inversionista sale del comedor y solo quedan Elena, Thorne y Klaus Bergman en ese espacio que huele a vino derramado y promesas rotas, Elena camina hacia la biblioteca adjunta. Sus pasos suenan diferentes ahora, sin el peso de la sumisión fingida,
sin el arrastre cansado de quien ha cargado humillación durante 1825 días. Abre las puertas de madera tallada, esas mismas puertas que ella eligió en un anticuario de Boston cuando esta casa era un proyecto de amor y no una prisión, y se dirige directamente hacia el tercer estante de la izquierda. Klaus la sigue, confundido pero fascinado. Thorne permanece sentado, hundido en su silla como un muñeco al que le cortaron los hilos. Elena pasa sus dedos por los lomos de libros que nunca han sido leídos, ediciones de colección que Thorne compró por kilo para aparentar cultura, hasta que encuentra lo que busca, una copia de El Príncipe de Maquiavelo, encuadernada en cuero rojo. Tira del libro y detrás de él, escondido en un hueco que ella misma mandó construir años atrás, hay un sobre manila sellado con cera. Cuando Mateo y yo diseñamos esta casa, dice Elena mientras rompe el sello, instalamos varios escondites, no porque fuéramos paranoicos, sino porque manejábamos contratos millonarios y necesitábamos lugares seguros para documentos sensibles. Este escondite en particular lo hice yo sola. Mateo ni siquiera sabía que existía. Saca del sobre un diario de cuero negro, gastado en las esquinas, con páginas amarillentas por el tiempo. Lo coloca sobre la mesa de centro con una reverencia casi religiosa. Klaus se acerca, intrigado. ¿Qué es eso? Elena abre el diario en una página marcada con una cinta roja. Es el diario de Mateo, los últimos 6 meses de su vida. Yo lo escondí aquí 3 días después de su muerte, cuando Thorne vino a reclamar la casa y yo supe que no tendría tiempo para sacarlo. Pensé que lo perdería para siempre. Pero cuando conseguí trabajo aquí como empleada, fue lo primero que verifiqué. Y gracias a Dios, seguía aquí. Su voz se quiebra por primera vez en toda la noche, un pequeño temblor que revela la grieta en su armadura. Mateo sospechaba, continúa Elena, pasando las páginas con dedos temblorosos. 2 meses antes de morir, comenzó a notar irregularidades en las cuentas de la fundación. Dinero que desaparecía, transferencias no autorizadas, documentos alterados. Él confrontó a Thorne, pero Thorne era su mejor amigo, su socio desde la universidad. Mateo quería creer que era un error, un malentendido, así que decidió investigar en secreto antes de hacer acusaciones formales. Elena encuentra la página que busca y la lee en voz alta, su voz recuperando la firmeza. 3 de noviembre. Julian me pidió que firmara unos documentos hoy. Dijo que eran renovaciones rutinarias de seguros, pero Elena los revisó esta noche y descubrió que eran poderes legales que le darían control total de la fundación si algo me pasara. Confronté a Julian mañana. Si no tiene una explicación convincente, voy a la policía. Elena levanta la mirada hacia Klaus. Mi esposo murió el 5 de noviembre, 2 días después de escribir esto, y cuando revisé los frenos del coche en el taller, antes de que lo destruyeran como evidencia, encontré cortes limpios en las líneas hidráulicas. No fue el hielo, fue Julian. Thorne finalmente habla desde su silla. Su voz un susurro rasposo que suena como papel quemándose. Estás loca. Eso no prueba nada. Es la palabra de un muerto contra la mía. Pero Klaus Bergman ya está marcando un número en su teléfono. Señor Thorne, dice con una frialdad que podría congelar el infierno. Lo que esto prueba o no prueba lo decidirá un fiscal. Lo que sí prueba, sin lugar a dudas, es que usted es un fraude, y que esta mujer tiene más coraje en su dedo meñique que usted en todo su cuerpo podrido. Cuelga el teléfono y se vuelve hacia Elena. Acabo de llamar a mi abogado en Nueva York. Él tiene contactos en la Fiscalía Federal. Con su permiso, señora Castillo, voy a asegurarme de que esto llegue a las manos correctas. Elena asiente, y por primera vez en 5 años, algo parecido al alivio cruza su rostro. No es felicidad, todavía no, pero es el principio de algo que se parece a la paz. Mira el diario de Mateo, las páginas llenas de su letra inclinada, de sus preocupaciones, de su amor por ella anotado en los márgenes. Gracias, amor, susurra, tocando el papel como si pudiera sentir aún el calor de las manos de su esposo. Finalmente puedo cumplir la promesa que te hice en tu tumba. Voy a destruir al hombre que te quitó de mi lado. Pero entonces, en medio de esa victoria que sabe a ceniza y justicia, Klaus Bergman hace una pregunta que detiene todo. Señora Castillo, dice despacio,
eligiendo cada palabra como si caminara sobre vidrios rotos. ¿Cuándo exactamente descubrió usted las pruebas sobre el asesinato de su esposo? Elena se congela. La pregunta es simple, pero la respuesta es un abismo. Klaus continúa, su tono ahora más suave pero no menos incisivo. Porque si usted sabía sobre el sabotaje de los frenos y sobre la transferencia al mecánico, y decidió no ir a la policía inmediatamente, sino infiltrarse aquí durante 5 años para reunir más evidencia, bueno, eso plantea ciertas cuestiones legales. Un fiscal podría argumentar que usted obstruyó la justicia, que encubrió un crimen, que se convirtió en cómplice después del hecho. El aire de la habitación se vuelve pesado, denso. Thorne levanta la cabeza desde su silla y en sus ojos aparece un destello de esperanza miserable. La última carta de un jugador arruinado. Elena siente cómo el triunfo de hace un momento se desmorona entre sus dedos como arena, porque Klaus tiene razón. Ella lo descubrió todo hace 4 años, cuando finalmente logró hackear las cuentas bancarias de Thorne y encontró la transferencia de $50,000 al mecánico, realizada 3 días antes de la muerte de Mateo. Encontré las pruebas del asesinato hace 4 años, dice Elena, y su voz suena hueca, como si viniera desde muy lejos. Podría haber ido a la policía ese mismo día. Debería haberlo hecho, pero tenía miedo. Klaus frunce el ceño. ¿Miedo de qué? Elena se sienta en el sofá de terciopelo verde que alguna vez eligió porque combinaba con las cortinas, y de repente se ve exactamente como lo que es. Una mujer de 45 años agotada por media década de odio y supervivencia. Miedo de que no fuera suficiente. Thorne tiene conexiones, abogados caros, jueces en su bolsillo. Una transferencia bancaria puede explicarse de 1000 maneras. El mecánico murió en un accidente de moto 6 meses después de la muerte de Mateo. Qué conveniente, ¿verdad? Sin su testimonio, sin pruebas forenses del coche que ya fue destruido. ¿Qué tenía yo? La palabra de una viuda desesperada contra un empresario respetado. Así que decidí esperar, reunir más. Construir un caso tan sólido que ningún abogado, ningún juez comprado, pudiera desmantelarlo. Se frota la cara con las manos, dejando marcas rojas en sus mejillas pálidas. Pero ahora me doy cuenta de que al hacer eso, me convertí en parte del problema. Dejé que un asesino caminara libre durante 4 años. ¿Cuántas vidas arruinó en ese tiempo? ¿Cuánta gente perdió sus ahorros, su salud, su futuro porque yo necesitaba el caso perfecto? Klaus se sienta a su lado, y hay compasión en su mirada, pero también algo más duro. La mirada de un hombre que valora la ley por encima de todo. Señora Castillo, entiendo su razonamiento, incluso lo respeto, pero la justicia no funciona así. No podemos tomar la ley en nuestras manos, sin importar cuán nobles sean nuestras intenciones, porque si todos hiciéramos eso, si todos decidiéramos qué crímenes reportar y cuándo, el sistema completo se derrumbaría. Elena lo mira con ojos que han visto demasiado. ¿El sistema? ¿El mismo sistema que dejó que Thorne robara millones de una fundación benéfica sin que nadie parpadeara? ¿El mismo sistema que declaró la muerte de mi esposo como accidental sin siquiera investigar porque Thorne pagó al inspector para que cerrara el caso? Discúlpeme, señor Berman, pero ese sistema me falló hace 5 años, así que sí, tomé la justicia en mis manos, y lo volvería a hacer. Su voz se eleva, cargada con toda la rabia que ha estado conteniendo, toda la soledad de esos años limpiando el trono del hombre que mató a su esposo. Thorne, desde su silla, se atreve a hablar, su voz recuperando algo de su arrogancia anterior. Escúchala, Klaus. Está admitiendo obstrucción de justicia, admitiendo que encubrió evidencia de un crimen. Cuando esto llegue a una corte, ella va a ir a prisión tanto como yo, quizá más, porque ella lo hizo con premeditación, con frialdad calculada. Se ríe, un sonido amargo y victorioso. Nos hundiremos juntos, Elena, y al final, nadie ganará nada. Elena lo mira y por un momento, solo por un momento, duda. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena destruirlo si eso significa destruirse a sí misma también? ¿Vale la pena la justicia si el precio es su libertad? Piensa en los últimos 5 años. Las manos agrietadas de tanto limpiar, las rodillas moradas de arrodillarse,
las noches sin dormir armando el rompecabezas de su venganza. Piensa en el apartamento de Queens donde vive, en las latas de atún que come para ahorrar cada centavo, en la soledad tan profunda que algunos días olvida el sonido de su propia risa. Todo eso, ¿para terminar en una celda? Para que Thorne tenga razón, para que los dos se hundan juntos en el fango. Pero entonces piensa en Mateo. Piensa en la mañana en que lo encontró, su cuerpo destrozado entre los hierros retorcidos del coche, su sangre manchando la nieve. Piensa en cómo tuvo que identificarlo en la morgue, en cómo su mano todavía estaba tibia cuando ella la tomó por última vez. Piensa en el funeral, donde Thorne lloró lágrimas de cocodrilo y dio un discurso hermoso sobre la pérdida de su mejor amigo, mientras ella sabía, en algún rincón profundo e instintivo de su alma, que él era el responsable. Piensa en todas las noches en que se despertó gritando, en todas las veces que vio el rostro de Mateo en extraños en el metro, en cómo el mundo perdió color y sabor y sentido cuando él se fue. Y entonces sabe la respuesta. «No me importa», dice Elena, su voz ahora tranquila, resuelta, final como una puerta cerrándose. «No me importa si voy a prisión. No me importa si me arruino. Lo único que me importa es que el mundo sepa la verdad, que el nombre de Mateo sea limpiado, que las familias a las que Thorne robó recuperen algo. Si tengo que pagar un precio por eso, lo pagaré, porque hay cosas más importantes que mi libertad. Hay cosas como la dignidad, como la verdad, como hacer lo correcto incluso cuando duele». Klaus Bergman la observa en silencio por un largo momento. Finalmente, suspira profundamente y se pone de pie. «Señora Castillo, voy a ser honesto con usted. Cuando esto llegue a las autoridades, y llegará porque yo tengo obligación legal de reportarlo, va a enfrentar preguntas difíciles. Un fiscal podría decidir presentar cargos en su contra, pero también hace una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. También es posible que un juez entienda las circunstancias extraordinarias bajo las cuales actuó. Una mujer sin recursos, enfrentando a un hombre poderoso con conexiones políticas, haciendo lo único que podía hacer para asegurar justicia. No puedo prometerle nada, pero puedo prometerle que yo personalmente testificaré sobre lo que vi esta noche, sobre su coraje, sobre cómo se arrodilló para levantarse más fuerte. Extiende su mano hacia ella. Y puedo prometerle que no estará sola en esto. Tengo amigos en el Departamento de Justicia que no están en la nómina de nadie. Gente que todavía cree que el sistema puede funcionar cuando personas valientes lo obligan a hacerlo. Elena toma su mano, y en ese apretón hay más que gratitud. Hay reconocimiento. Hay la comprensión silenciosa de que ella acaba de cruzar un puente que no tiene regreso, que ha elegido la verdad sobre la seguridad, la justicia sobre la paz. Se pone de pie y camina hacia donde Thorne sigue sentado, derrotado pero todavía venenoso. Se inclina para quedar a su altura, mirándolo directamente a los ojos. «Tienes razón en una cosa, Julian», dice con voz suave, casi tierna. «Los dos nos vamos a hundir. Pero hay una diferencia crucial entre tú y yo. Tú te vas a hundir porque eres un ladrón y un asesino. Yo me voy a hundir si es que me hundo, porque amé demasiado a mi esposo como para dejar que su muerte quedara impune. Así que sí, quizá pague un precio, pero dormiré en paz por primera vez en 5 años. ¿Tú podrás decir lo mismo?» Thorne no responde. No puede, porque ambos saben la respuesta. Elena se endereza, recoge el diario de Mateo de la mesa, lo presiona contra su pecho como si fuera lo único sagrado que queda en el mundo, y camina hacia la puerta. No mira atrás. No necesita hacerlo. Detrás de ella quedan 5 años de humillación, pero también 5 años de una fortaleza que ella no sabía que poseía. Y adelante, en la oscuridad incierta del futuro, está la verdad. Y eso, descubre, es suficiente. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu seguridad y hacer lo correcto? ¿Has sentido ese momento en que sabes que si das un paso más, tu vida nunca volverá a ser la misma, pero también sabes que no puedes vivir contigo mismo si no lo das? Elena acaba de arriesgarlo todo, su libertad, su futuro, por una verdad que el mundo necesitaba escuchar. Y ahora viene la parte más difícil de su historia.
El momento donde todo lo que construyó durante 5 años va a explotar de una manera que nadie, ni siquiera ella, puede predecir. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, si alguna vez tuviste que ser más valiente de lo que creías posible, ayúdame a seguir trayéndote estas historias que nos recuerdan quiénes somos cuando nadie nos está mirando. Dale like, suscríbete. Comenta qué harías tú en el lugar de Elena, porque cada interacción me ayuda a mantener este canal vivo, a seguir contándote historias de gente real que enfrentó lo imposible. Y créeme cuando te digo que lo que viene ahora, en estos últimos minutos, va a dejarte sin palabras. Quédate hasta el final, porque Elena todavía tiene una última carta por jugar, y va a ser devastadora. Estoy escribiendo el bloque 9, Clímax, 11 párrafos. Las siguientes 72 horas son un infierno que Elena atraviesa como si caminara sobre brasas. Klaus Bergman cumple su palabra y entrega toda la evidencia a la Fiscalía Federal. Pero también, como advirtió, Elena es citada para interrogatorio. 2 agentes del FBI llegan a su apartamento en Queens a las 6 de la mañana, tocando la puerta con esa autoridad que no admite negativas. Ella los deja entrar, les ofrece café que ellos rechazan, y durante 4 horas responde cada pregunta con una honestidad que los desarma. Sí, sabía sobre el asesinato hace 4 años. No fue a la policía. Sí, entiende que eso constituye obstrucción de justicia. No se arrepiente. Los agentes intercambian miradas que ella no sabe interpretar. Uno de ellos, una mujer de pelo corto y ojos grises, cierra su libreta y dice: «Señora Castillo, técnicamente deberíamos arrestarla ahora mismo, pero mi supervisor quiere revisar el caso completo antes de tomar esa decisión. No salga de la ciudad». Elena asiente. No tiene a dónde ir de todas formas. Cuando los agentes se van, ella se sienta en el pequeño sofá que compró de segunda mano y llora por primera vez en 5 años. No son lágrimas de arrepentimiento, son lágrimas de agotamiento, del tipo que solo viene cuando finalmente puedes bajar la guardia porque la batalla terminó, sin importar quién ganó. Mientras tanto, el caso explota en los medios como una bomba nuclear. Los periódicos publican titulares que compiten en sensacionalismo. Viuda se infiltra como empleada para destruir al asesino de su esposo. El engaño más largo, 5 años limpiando pisos para limpiar su nombre. De millonaria a sirvienta, la venganza perfecta. Las televisoras acampan frente al edificio de Thorne, frente a la mansión, frente al apartamento de Elena. Todos quieren una entrevista, una foto, un pedazo de la historia que tiene todos los elementos de una película. Amor, traición, asesinato, venganza, justicia. Pero Elena no habla con nadie. Se encierra en su apartamento, desconecta el teléfono, cubre las ventanas con sábanas. Solo sale una vez, al tercer día, para visitar la tumba de Mateo. Es temprano en la mañana, cuando el cementerio todavía está vacío y la niebla se arrastra entre las lápidas como fantasmas perdidos. Se arrodilla frente a la piedra de granito negro donde está grabado el nombre de su esposo y habla con él como si pudiera escucharla. «Lo hice, amor», susurra, tocando las letras de su nombre con dedos temblorosos. «Destruí al hombre que te quitó de mi lado. No sé qué va a pasar ahora. No sé si voy a ir a prisión, pero necesitaba que supieras que no te olvidé, que cada día de estos 5 años fue por ti». El viento sopla entre los árboles, frío y cortante, y ella elige creer que es él respondiéndole. El 4.º día todo cambia. Klaus Bergman la llama desde un número privado. «Encienda las noticias», dice sin preámbulos. «Canal 7, ahora». Elena obedece, sus manos temblando mientras busca el control remoto. En la pantalla aparece una sala de prensa llena de periodistas, flashes de cámaras, micrófonos extendidos como armas. En el podio está el fiscal general adjunto del Distrito Sur de Nueva York, un hombre de 50 y tantos años con pelo canoso y la expresión seria de quien está acostumbrado a anunciar catástrofes. Después de una investigación exhaustiva de las pruebas presentadas por la señora Elena Castillo, dice con voz clara y formal: «Hemos determinado que hay causa suficiente para procesar a Julian Thorne por fraude fiscal a nivel federal, malversación de fondos de una organización benéfica y asesinato en primer grado».
La sala explota en preguntas gritadas simultáneamente. El fiscal levanta una mano para silenciarlos. Además, después de consultar con mi equipo y revisar las circunstancias únicas de este caso, hemos decidido no presentar cargos contra la señora Castillo por obstrucción de justicia. Su retraso en reportar el crimen, aunque técnicamente problemático, es comprensible dado el desequilibrio de poder y recursos entre ella y el señor Thorne. Sin su valentía y persistencia, este caso nunca hubiera salido a la luz. Elena se deja caer en el sofá, incapaz de procesar lo que acaba de escuchar. No va a ir a prisión. Después de 5 años viviendo con el peso de esa posibilidad, después de aceptar que destruir a Thorne significaba destruirse a sí misma, resulta que el sistema, ese sistema roto que ella dejó de creer que funcionaba, decidió ponerse de su lado. Su teléfono suena inmediatamente. Es Klaus. ¿Lo vio? Su voz suena triunfante. Lo vimos, señora Castillo. Lo vimos y no lo podíamos creer. Usted no solo vengó a su esposo, usted demostró que todavía hay justicia en este mundo podrido. Elena quiere responder, pero no puede hablar. Las palabras se le atascan en la garganta junto con un sollozo que lleva 5 años contenido. Klaus continúa. Hay más. Los inversionistas que estaban en la cena esa noche, incluido yo, hemos formado un consorcio. Vamos a comprar todos los activos de Thorne cuando sean liquidados, incluyendo la mansión. Y vamos a devolvérselos a usted, señora Castillo. Es lo correcto. Es lo que su esposo hubiera querido. Elena finalmente logra hablar, su voz rota pero firme. No quiero la mansión. Conviértanla en la sede de la Fundación Mateo Castillo. Úsenla para ayudar a familias que fueron víctimas de fraude, que perdieron todo como yo lo perdí. Ese es el legado que quiero para Mateo. No piedras y mármol, sino ayudar a otros. Pero mientras Elena saborea esta victoria amarga y dulce a la vez, en un edificio de Manhattan, dentro de una oficina en el piso 22 de una torre que huele a dinero viejo y poder corrupto, Julian Thorne está tomando una decisión. Sentado detrás de su escritorio de caoba, con una botella de whisky de $1,000 medio vacía junto a él, lee el comunicado de prensa del fiscal por 10ª vez. Sus abogados ya le han dicho la verdad. No hay salida. Las pruebas son abrumadoras. Irá a prisión por el resto de su vida. Su rostro estará en todos los libros de derecho corporativo como el ejemplo perfecto de cómo la codicia y la arrogancia destruyen incluso a los más poderosos. Su nombre será sinónimo de traición, de asesinato, de maldad. Y todo por culpa de una mujer que él creyó quebrada. Una mujer a la que humilló porque podía, porque le daba placer, porque nunca imaginó que alguien tan aparentemente insignificante pudiera ser su perdición. Thorne abre el cajón de su escritorio y saca una pistola. Es una Glock 19, compacta y letal, que compró años atrás cuando un cliente descontento amenazó con matarlo. Nunca pensó que la usaría. Nunca pensó que llegaría el día en que la muerte pareciera preferible a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero antes de que pueda hacer algo irreversible, su teléfono suena. Es un número que no reconoce. Casi no contesta. Pero algo en la insistencia de la llamada lo hace levantar el auricular. ¿Sí? Su voz suena hueca, derrotada. Julian. Es Elena. Su voz es clara, tranquila, sin un rastro de triunfo o venganza. Solo cansancio. ¿Cómo conseguiste mi número privado?, pregunta Thorne, aunque en el fondo ya no le importa nada. Tuve acceso a tu casa durante 5 años, Julian. Tu número privado era lo más fácil de conseguir. Hay una pausa. Thorne puede escucharla respirar al otro lado de la línea y se pregunta qué diablos quiere de él ahora. ¿Por qué llamas?, pregunta finalmente. ¿Para regodearte? ¿Para escucharme suplicar? Elena suspira, un sonido que viene desde muy profundo. No, llamo porque quiero que sepas algo antes de que todo termine. Quiero que sepas que yo te perdoné. Thorne se ríe, un sonido amargo y roto. ¿Que me perdonaste? Después de destruirme, después de asegurarte de que pasaré el resto de mi vida en prisión, ¿ahora me dices que me perdonas? ¿Qué clase de juego retorcido es este? No es un juego, responde Elena, y su voz tiene una firmeza que lo desarma. Es la verdad. Te perdoné, Julian, no porque lo merezcas, no porque lo que hiciste esté bien.
sino porque cargar odio durante 5 años casi me destruye tanto como tú me destruiste. Y me di cuenta de algo mientras estaba arrodillada limpiando tu piso, mientras te escuchaba humillarme noche tras noche, que el perdón no es un regalo para ti, es un regalo para mí. Es la única manera en que puedo liberarme de ti completamente. Thorn siente algo quebrarse dentro de su pecho, algo que creía muerto hace mucho tiempo. Mataste a mi esposo, dice Elena, y ahora su voz tiembla levemente. Lo mataste por dinero, por poder, por codicia. Me quitaste al amor de mi vida, pero si paso el resto de mi vida odiándote, entonces me sigues quitando algo, me sigues robando, y yo me niego a darte ese poder sobre mí. Así que sí, te perdono, y espero que algún día en tu celda, cuando estés solo con tus pensamientos y no puedas huir de lo que hiciste, encuentres la manera de perdonarte a ti mismo. Porque vivir sin perdón, Julian, es el verdadero infierno. Y créeme, yo lo sé. Thorn se queda en silencio, incapaz de formular una respuesta. Mira la pistola sobre su escritorio y de repente, parece un objeto absurdo, un atajo cobarde que no resuelve nada. «Elena», dice finalmente, su voz quebrándose. «Yo... lo siento. Sé que no significa nada. Sé que es demasiado tarde, pero lo siento. Mateo era mi amigo y lo traicioné. Te traicioné, me traicioné a mí mismo. Y si pudiera retroceder el tiempo». Su voz se apaga porque ambos saben que no hay palabras para esto. No hay disculpa suficiente para borrar un asesinato, una traición de esta magnitud. «No puedes retroceder el tiempo», dice Elena suavemente. «Nadie puede. Solo puedes vivir con lo que hiciste. Y espero, Julian, de verdad espero, que encuentres la manera de convertirte en algo mejor que el hombre que asesinó a su mejor amigo por dinero, aunque sea en prisión, aunque sea demasiado tarde para cambiar el pasado. Todavía puedes cambiar quién eres en el presente». Cuelga el teléfono sin esperar respuesta. Thorn se queda mirando el auricular en su mano, luego la pistola en el escritorio. Lentamente, muy lentamente, la guarda de nuevo en el cajón y lo cierra con llave. 2 días después, Julian Thorn se entrega voluntariamente a las autoridades. Camina hacia el edificio federal con las manos en alto, sin abogados, sin teatro. Las cámaras capturan ese momento. Un hombre de 52 años que alguna vez fue poderoso, ahora reducido a una figura encorvada que no puede mirar a las cámaras a los ojos. En su declaración inicial ante el juez, hace algo que nadie espera. Se declara culpable de todos los cargos. No hay juicio, no hay circo mediático, solo la aceptación simple y devastadora de que hizo todo lo que le acusan y que merece cada año de la sentencia que le darán. Su abogado defensor, un hombre que cobró $500,000 por adelantado, lo mira como si se hubiera vuelto loco. Pero Thorn ya no le importa lo que piensen los demás. Por primera vez en su vida, está haciendo algo que no calcula, que no beneficia su imagen o su cuenta bancaria. Está diciendo la verdad, y aunque esa verdad lo destruya, hay algo extrañamente liberador en ella. Elena no asiste a la audiencia. Ve las noticias desde su apartamento en Queens, rodeada de cajas porque finalmente, después de 5 años, se está mudando. No a una mansión, no a un penthouse, a un apartamento de 2 habitaciones en Brooklyn, con ventanas que dan a un parque pequeño donde los niños juegan y los perros corren. Es modesto, humilde, perfecto. Klaus Bergman le ofreció más, mucho más, pero ella rechazó todo excepto lo suficiente para vivir con dignidad. El resto del dinero recuperado de los fraudes de Thorn va a la fundación, va a las familias que él robó, va a construir el legado que Mateo soñó. Mientras empaca los pocos objetos que posee, encuentra una foto vieja, arrugada por el tiempo. Es de su boda, hace 20 años. Ella y Mateo bailando bajo un cielo lleno de estrellas, sus rostros radiantes de una felicidad tan pura que duele mirarla ahora. Toca la cara de Mateo en la fotografía y sonríe a través de las lágrimas. «Lo hice, mi amor», susurra. «Hice lo que prometí, y ahora finalmente puedo descansar». Guarda la foto en una caja marcada como recuerdos, la cierra con cuidado y continúa empacando. El futuro la espera, incierto, pero suyo, finalmente suyo. 6 meses después,
en una mañana de primavera donde el sol entra por las ventanas como una promesa cumplida. Elena Castillo se para frente a la mansión que alguna vez fue su hogar. Pero ahora no viene como empleada. No viene con uniforme gris ni manos que huelen a desinfectante. Viene vestida con un traje sastre azul marino, el cabello suelto sobre los hombros, y en su mano derecha lleva las llaves que Klaus Bergman le entregó hace una semana. La mansión ya no es una residencia privada. Las paredes que alguna vez resonaron con la arrogancia de Thorne ahora están siendo transformadas en oficinas, salas de consejería, espacios seguros para viudas y familias que perdieron todo por fraudes corporativos. El Centro de Justicia y Apoyo, Mateo Castillo, abrirá sus puertas en un mes y Elena será su directora. No porque necesite el trabajo, sino porque necesita el propósito. Porque descubrió que la venganza, aunque satisfactoria, deja un vacío que solo puede llenarse con algo constructivo, algo que ayude a otros a no sentir el dolor que ella sintió durante 5 años interminables. Camina por los pasillos que limpió 1000 veces, pero ahora sus pasos suenan diferentes. Ya no son el arrastre cansado de quien se esconde, sino el caminar firme de quien recuperó su lugar en el mundo. En la biblioteca, donde encontró el diario de Mateo escondido detrás de Maquiavelo, han instalado una placa de bronce. Elena se detiene frente a ella y lee las palabras grabadas. En memoria de Mateo Castillo, quien creyó que la justicia no es solo castigar a los culpables, sino restaurar a los inocentes. Y en honor a Elena Castillo, quien demostró que la dignidad no se pierde cuando te arrodillas, sino cuando dejas de levantarte. Las lágrimas vienen sin aviso, pero esta vez no son lágrimas de dolor, son lágrimas de liberación, del tipo que solo llegan cuando finalmente puedes soltar un peso que cargaste tanto tiempo que olvidaste cómo se siente caminar sin él. Klaus Bergman está a su lado, sonriendo con esa mezcla de orgullo y respeto que se gana con años de lucha. Su esposo estaría orgulloso, dice suavemente. Elena asiente, incapaz de hablar, pero no necesita palabras. La placa, el centro, todo este lugar transformado de símbolo de su humillación en símbolo de su triunfo. Dice todo lo que necesita decirse. Toca la alianza de oro en su dedo, ya sin esparadrapo, brillando bajo la luz que entra por los ventanales. Yo también estoy orgullosa, susurra finalmente. Por primera vez en 5 años, estoy orgullosa de quien me convertí. Esa noche, Elena visita la tumba de Mateo por última vez. No porque vaya a olvidarlo, sino porque ya no necesita pedirle permiso para seguir viviendo. Se arrodilla frente a la lápida, pero esta vez no con el peso de la derrota, sino con la ligereza de quien finalmente cumplió una promesa. Saca del bolso el vestido negro de seda que usó el día que se conocieron, el mismo vestido que Klaus mencionó en su visión de este momento. Lo despliega sobre el pasto, junto a la piedra, como una ofrenda. Ya no lo necesito, le dice a Mateo, su voz firme pero tierna. Durante 5 años viví en el pasado, aferrada a lo que perdí. Pero ahora entiendo que honrar tu memoria no significa quedarme congelada en el dolor. Significa vivir de una manera que te hubiera hecho sonreír. Significa ayudar a otros, como tú siempre hiciste. Significa perdonar, incluso cuando duele, porque el odio solo me estaba matando lentamente. Se pone de pie, limpia el pasto de sus rodillas y sonríe a través de las lágrimas. Te amo, Mateo. Siempre te amaré, pero también me amo a mí misma ahora. Y eso, mi amor, es algo que olvidé cómo hacer cuando te perdí. Gracias por recordármelo, incluso desde el silencio. Camina hacia la salida del cementerio mientras el sol se pone detrás de las lápidas, pintando el cielo de naranjas y rosas, y no mira atrás. No porque quiera olvidar, sino porque finalmente está lista para recordar sin que duela tanto que no pueda respirar. Hay historias que terminan con justicia, y hay historias que terminan con redención. Esta es ambas. Elena Castillo no recuperó a su esposo, porque algunas pérdidas son tan profundas que ninguna venganza, ningún triunfo puede llenarlas. Pero recuperó algo más valioso. Se recuperó a sí misma. Recuperó la mujer que era antes de que el dolor la convirtiera en sombra, antes de que la rabia la consumiera hasta dejarla hueca. Aprendió que la verdadera fortaleza no está en nunca caer,
sino en levantarse cada vez que el mundo te empuja de rodillas. Que el perdón no es debilidad, sino la única forma de liberarse de las cadenas que otros te pusieron. Y que la dignidad no se mide por lo que tienes, sino por quién decides ser cuando lo pierdes todo. 5 años limpiando pisos no la hicieron menos, la hicieron invencible. Porque cuando ya no tienes nada que perder, cuando ya tocaste el fondo y sobreviviste, descubres que dentro de ti vive una fuerza que ningún Thorn, ninguna traición, ninguna injusticia puede destruir. Y Julian Thorn, cumpliendo cadena perpetua en una prisión federal donde los días se sienten como siglos, tiene todo el tiempo del mundo para pensar en lo que perdió. No el dinero, no el poder, no la mansión, sino la única cosa que realmente importaba: la oportunidad de ser un hombre bueno. Cada noche, antes de dormir en su celda que huele a desinfectante y desesperanza, piensa en las palabras de Elena. Todavía puedes cambiar quién eres en el presente. Y aunque es demasiado tarde para cambiar el pasado, aunque nunca podrá devolver a Mateo, está aprendiendo lentamente que incluso los monstruos pueden encontrar, si no redención, al menos arrepentimiento. Porque al final, todos nosotros vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones. Algunos las enfrentamos de rodillas, como Elena, limpiando los pisos de nuestro dolor hasta encontrar la fortaleza debajo. Otros las enfrentamos tras las rejas, como Thorn, con todo el tiempo del mundo para arrepentirse de haber confundido el poder con la invencibilidad. Pero todos, absolutamente todos, terminamos frente al mismo espejo preguntándonos: ¿quién fui cuando nadie me estaba mirando? Y esa respuesta, esa única respuesta, es lo único que llevamos con nosotros cuando todo lo demás se desvanece en silencio.